En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven, conocido como hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan en un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio ambiente, determinando el flujo de energía y la materia que ocurren en este ambiente. Existe una gran variedad de ecosistemas en el planeta. Todos estos están formados por factores bióticos, que serían los seres vivos, y los factores abióticos, que son los elementos no vivos como el suelo o el aire. Existen además distintos tipos de ecosistemas, tanto están los terrestres, los marinos, los microbianos y los artificiales, entre otros. Un ejemplo de las relaciones que tienen lugar entre los seres vivos de un ecosistema son las relaciones alimentarias. Las cadenas tróficas o alimentarias son representaciones sencillas de las relaciones alimentarias que existen entre las especies que forman parte de un ecosistema determinado, que por lo general en los ecosistemas o las cadenas tróficas se interrelacionan formando una red trófica. Un ecosistema. Los ecosistemas están formados por tanto factores bióticos como abióticos, estableciendo interrelaciones profundas entre ellos. Estos pueden ser terrestres, acuáticos o mixtos. Pueden ser naturales o artificiales. Estos pueden ser alterados de tanto forma natural, en forma de catástrofes, o de forma artificial, que ya sería por la intervención del ser humano. Estos ecosistemas principalmente su energía viene de la radiación solar. La disciplina encargada de estudiarlos es la biología. Entre estos existen varios tipos de ecosistemas. Uno de ellos sería los ecosistemas acuáticos, que estos se caracterizan por la presencia de agua como componente principal y que son de tipo de ecosistema más abundante, que constituyen casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos. En este grupo se incluyen los ecosistemas de los océanos y los de las aguas continentales, que serían los dulces o saladas, ya sean también ríos, lagos o lagunas. Otro tipo de ecosistemas serían los ecosistemas terrestres, que estos tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua en diversos tipos de relieve, ya sean montañas, planicies, valles o desiertos. Existen entre ellos diferencias importantes de la temperatura, concentración de oxígeno y clima, que por lo que la biodiversidad de estos ecosistemas es grande y variada. En algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los bosques y las matorrales, como también las estepas y los desiertos. Otro tipo de ecosistemas son los mixtos, que esos ecosistemas que se ubican en las zonas intersecciones de distintos tipos de terrenos, que por ejemplo en los que se combinan un medio acuático y uno terrestre. Los ecosistemas mixtos también son llamados híbridos porque comparten características tanto como los ecosistemas terrestres como las de los acuáticos, y que se consideran zonas de transición en ambos tipos de ecosistemas mencionados. Los seres vivos que habitan en este ecosistema son los anfibios,
ya que pasan la mayoría del tiempo en uno de los lados del ecosistema, pero requieren que el otro para reposar, alimentarse y procrear. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? Biotopo. Es un lugar en donde se desarrolla la vida de los seres vivos, tanto plantas como animales. Un biotopo es una área de condiciones ambientales uniformes que provee espacio vital a un conjunto de flora y fauna. Están formados por elementos claves para la vida de los seres vivos, como el medio y el sustrato. Los biotopos se definen por condiciones abióticas, o sea, no vivas, del ambiente, tales como la temperatura, humedad, luz, suelo y topografía. Biocenosis es un conjunto de seres vivos de diferentes especies que conviven, se desarrollan e interactúan en el mismo lugar, que se llama biotopo. La biocenosis también se conoce como la comunidad biótica o comunidad ecológica. Dentro del concepto biocenosis podemos diferenciar la zoocenosis referente a los animales, fitocenosis referente a las plantas, microbiocenosis referente a los microorganismos. En resumen, un ecosistema está formado por un biotopo, el lugar físico con sus condiciones ambientales, y una biocenosis, seres vivos que habitan ese lugar. Ambos están relacionados por los factores bióticos, organismos vivos y sus relaciones, y abióticos, o sea, luz, temperatura y pH. Elementos bióticos son aquellos de un ecosistema que posee vida, es decir, todos los seres vivos que lo habitan, por ejemplo, la flora y la fauna. Elementos abióticos son aquellos factores sin vida que forman parte de un ecosistema, por ejemplo, condiciones climáticas, relieve, variaciones de pH, presencia de luz solar. Es muy importante tener en cuenta que las relaciones que se establecen entre los elementos bióticos y abióticos también son considerados un elemento más que forman en un ecosistema determinado. ¿Cuál es la diferencia entre ecosistema y bioma? Ecosistema es un sistema biológico que engloba las interacciones entre los seres vivos y el medio en el que viven. Un ecosistema puede ser terrestre, acuático, mixto, aeroterrestre, artificial o no natural. Los ecosistemas permiten conocer las relaciones interespecíficas e interespecíficas, así como las relaciones con el entorno. Bioma es una gran área geográfica que se define por las condiciones climáticas y del suelo, únicas que influyen en los organismos que allí habitan. Un bioma es una área geográfica amplia, con especies distintas de plantas, climas y animales. Los biomas son pueden ser naturales. La principal diferencia entre bioma y un ecosistema es su escala. Mientras que un bioma abarca grandes extensiones de terreno, un ecosistema se refiere a zona más acotada, con sus propias características ambientales. Un ecosistema puede ser contenido de un bioma, pero también puede ser muy diferente a lo que encontraríamos en un bioma. El día de hoy vamos a entrevistar a la estudiante. Hablaremos sobre los ecosistemas. Y mi primer pregunta es: ¿cuáles crees que serían las medidas necesarias que debemos de tomar como sociedad para evitar el deterioro constante de los ecosistemas? Ok, bueno, para empezar creo que es importante saber qué son los ecosistemas, y los ecosistemas como tal podemos resumirlo como todos aquellos ambientes en donde hay pues algún ciclo, ya sea de animales, de personas, que van a coexistir en un hábitat. Entonces, supongo yo que cómo podemos nosotros ayudar a que no exista un deterioro como tal de los llamados ecosistemas. Mucho tenemos que ver nosotros con ello. ¿Qué quiero dar a entender con esto? La contaminación y todo lo que nosotros hemos logrado debido a las empresas o nosotros mismos como personas en nuestro día a día,
han ayudado a que los ecosistemas y en general el medio ambiente sufra un gran deterioro en muchos aspectos y muchos ámbitos, como lo pueden ser la capa de ozono, el calentamiento global, los deshielos, entre muchas otras cosas. Entonces, supongo que cómo podemos ayudarlo a que eso no siga pasando es tratar de disminuir o tratar de hacer cambios significativos en los hábitos de cada uno como persona para poder ayudar a minorar el riesgo de pues todo lo que está sucediendo actualmente. Claro, mucho ya se dice sobre que las personas, la contaminación que generamos como sociedad pues es bastante, y el cambio que cada persona como individuo hace al contribuir un poco al reciclaje y todo esto es bastante menor a la contaminación realizada en sociedad, pero realmente lo que cuenta es las ganas de realizar este. Segunda pregunta sería, ¿cuáles crees que son las funciones de los ecosistemas a favor de nuestra sociedad? Okay, es una pregunta bastante interesante. Como tal, la función del ecosistema depende del área en la que nosotros estemos rodeados, porque un ecosistema no va a ser el mismo dependiendo de la región, país o estado. Van a ir variando con respecto a lo que son las personas, las costumbres, el ambiente, la flora y la fauna que tengan dentro de él. Entonces, supongo que uno de los grandes beneficios que tienen los ecosistemas hacia con nosotros como sociedad es hacer cada área única y diferente, porque al ser diferentes los ecosistemas, nosotros podemos entrar en una correlación directa y podemos estar beneficiados de muchas cosas que ellos nos brindan. Así es, muchas gracias por tu colaboración, Aixa, es un gusto. Y en esta parte del tema les voy a hablar sobre cómo los ecosistemas nos benefician al ser humano. En primera nos ayudan con algo que es de suma importancia, que es mantener el clima estable y la buena calidad del aire. También, pues obviamente del agua, y nos ayudan a mantener bien los procesos que controlan el control de plagas y de enfermedades. Y también algo que es de suma importancia, que protegen y fertilizan el suelo que sustenta pues nuestros alimentos. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de ecosistemas que existen. Los más comunes son 8 y es bosque templado, lluvioso tropical, tundra, pradera, chaparral, océano, taiga y desierto. México se encuentra entre los países megadiversos del mundo, ocupando el cuarto lugar en términos de biodiversidad total. Esto se debe en parte a su ubicación geográfica privilegiada, que abarca una amplia gama de zonas climáticas y tipos de terreno, desde las altas montañas de la Sierra Madre Occidental y Oriental hasta las costas del Golfo Pacífico y el Golfo de México. El país ofrece una variedad incomparable de hábitats naturales. Entre los ecosistemas más destacados de México se encuentran las selvas tropicales, como la selva lacandona en Chiapas y la selva de los Tuxtlas en Veracruz, que albergan una increíble diversidad de especies de plantas y de animales, muchas de las cuales son endémicas de la región. Además, México cuenta con una gran cantidad de bosques templados, manglares, humedales, desiertos, arrecifes coralinos y otros hábitats únicos, casi imposibles de encontrar en ciertas regiones del continente americano. La diversidad de los ecosistemas mexicanos no solo es importante desde el punto de vista biológico, sino también para la sociedad y la economía del país. Estos ecosistemas proporcionan una amplia gama de servicios ambientales vitales, como la regulación del clima, la purificación del agua, la polinización de cultivos y la protección contra desastres naturales como inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, los ecosistemas mexicanos son fundamentales para la subsistencia de muchas comunidades indígenas y rurales, que dependen de ellos para obtener alimentos, medicinas y materiales de construcción. Aparte de que el turismo ecológico es una fuente importante de ingresos para muchas regiones del país,
atrayendo a visitantes de todo el mundo que desean explorar la rica biodiversidad de México. Muchas gracias por ver nuestro video. Esto es de parte del equipo 7, de Alexa Carvajal Naranjo, de Daniel Argüello Sarabia, de Fernando Miguel Hernández Matías y de un servidor, Gabriel González Barrera. Esperamos que vuelva a ver nuestros videos pronto. Gracias.